la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Espero que estés de acuerdo que no fuimos hechos para pecar. No fuimos hechos para estar en pecado. Si así fuera, no nos sentiríamos mal por el pecado. Si así fuera, el pecado no nos produciría daño. Si hubiéramos sido hechos para pecar, el mundo estaría bien. Pero porque no fuimos hechos para pecar, es el problema. Y pecamos. ¿Cuáles son los problemas de hacer pecado, de fallar? El primer problema, muy grave, que dice la Biblia, es que el pecado nos separa de Dios. Porque Dios es un Dios que no peca, es un Dios santo. Y el pecador se aparta del Dios santo. Esta separación de Dios se llama muerte espiritual. En Isaías 59:2 en la Biblia dice esto Dios. Dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para que no me oigan. Es decir, el pecado evita que haya comunión. Y por más que intente el hombre y pague ofrendas, vaya a mandas y camine hasta Chalma, no se puede hacer comunión por causa del pecado. ¿Qué más produce el pecado? La culpa y la vergüenza. El pecado genera un sentido de culpa que oprime al alma. La vergüenza es el efecto del pecado. No podemos ver a los ojos a las personas, o si la vemos, al final dentro de nosotros se esconde una oscuridad. El pecado implica en esa culpa carga emocional que lleva a la depresión, a la ansiedad y un tormento interior, como si hubiera fuego en el interior de la persona, como un vacío. El tercer aspecto que genera, y ahí lo tienes para que lo anotes en los boletines. ¿El primero cuál fue? No, la primera, la separación de Dios. La segunda, culpa y vergüenza. La tercera, efecto del pecado, es la esclavitud. Jesús lo dijo, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Juan 8:34. El pecado no se da como un acto aislado, sino es una serie de conductas que tienen poder adictivo. En la medida en que vas pecando, a pesar de la culpa, a pesar de la vergüenza, va a ser como un imán que te lleva a pecar más y más, y a que se aminore tu conciencia, escondas debajo la culpa y persistas en el pecado. Es una compulsión, nos encadena a hábitos destructivos que minan nuestra libertad y el dominio propio. El cuarto aspecto es que daña las relaciones. El pecado no se queda nada más en nosotros, el pecado daña a los nuestros o con los que más cerca estamos y con las personas en general. El pecado es producto o forma parte del egoísmo. La mentira, la ira, el rencor, la infidelidad, la avaricia y otras manifestaciones del pecado erosionan la confianza sobre uno, causan dolor al prójimo y generan conflictos en la familia, amistades y aún la comunidad, la sociedad. El pecado daña la relación conmigo mismo. Cada vez más y más me convierto en enemigo de mí mismo y llevo hacia la autodestrucción, de tal forma que aunque me digan, oye, eso te destruye, te vas a matar si sigues así, en el fondo dice el pecador,
pues es lo que quiero morirme, me odio tanto que deseo morirme. Daña la relación contigo mismo. El quinto aspecto es que el pecado deteriora el carácter. Cada vez que se cede al pecado se debilita el carácter moral, se hace más difícil resistir la tentación y se desarrolla una dureza de corazón que nos hace menos sensibles a la voz de Dios y a la conciencia. Yo he checado con personas que se tiran al alcohol, tienen un grave problema de alcoholismo y ya no les importa quedar tirados en la calle. Y eso es una gran vergüenza para la familia. Y cuando yo le pregunto a la persona, le digo, oye, ¿de qué sientes vergüenza? No, pues es que perdí mi trabajo, perdí esto. ¿Y no sientes vergüenza de la vergüenza que produce a tu familia? ¿De qué? No, si ellos son los malos. ¿No sientes tú vergüenza de lo que has hecho pasar a tu familia? Y ellos no sienten vergüenza, ya se les ha quitado la vergüenza. Tú, si quedaras aquí afuera tirado ahí en tu vómito, ¿no sentirías vergüenza? Pero un alcohólico ya no siente vergüenza. Y lo que nos lleva, no tan solo el alcohólico, el pecador, un avaro, ya no siente vergüenza por tanta avaricia. El pecado, la sexta consecuencia, es que hay consecuencias físicas, problemas de salud. Por ejemplo, el abuso de sustancias deteriora el organismo, la promiscuidad, aquellos que gustan andar en adulterio generan enfermedades. En el Salmo 38, David, que había pecado en adulterio, llega a ser sensible a lo que está pasando y le dice a Dios, el Salmo 38, 1 al 3, dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, no me castigues en tu ira, porque tus saetas, tus flechas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Era la conciencia de su pecado que le abrumaba y hasta el cuerpo lo sentía dolido. ¿Por causa de qué? Del pecado. Por causa del pecado se deshonra a Dios, es el séptimo. Y grave, dado que el pecado es una transgresión a la ley de Dios, es fundamentalmente una deshonra al carácter santo, porque te hizo un Dios santo para hacer cosas santas, cosas de propósito. Y sin embargo, cuando pecamos, no honramos el propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Así que en resumen, el problema del pecado es grave, es muy grave. Y para coronar todo esto es que el pecado lleva a la muerte eterna. La Biblia lo llama la segunda muerte, una muerte en el infierno. Ahí será el chirrido de los dientes, eternamente bajo la vergüenza y la culpa, eternamente, porque todos resucitaremos, unos para bendición y otros para maldición. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo en Efesios 2 y 8 le dice, por gracia sois salvos. No dice, por gracia serán salvos, o por gracia ustedes podrán llegar a ser salvos, sino dice, por gracia sois salvos. Este mensaje tiene que ver con esa esperanza. Si bien todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, sin embargo Dios ha puesto el camino, la verdad y la vida para que lleguemos a la salvación por gracia. Y dice por gracia porque así debe ser la salvación, debe ser por gracia. No hay ninguna otra salvación más que la que comienza y termina con la gracia. Nadie en la Iglesia Católica afirma ser salvo, nadie. Ellos afirman que quieren llegar a la salvación, quieren cumplir los méritos. De hecho, son 7 sacramentos que debe cumplir todo buen católico para llegar a ser salvo.
Ellos no pueden decir que ya son salvos. Y así se crea una estructura de mérito. O sea, yo voy a buscar la salvación, voy a esforzarme por alcanzar la salvación. Lamentablemente eso no es posible. La salvación es por gracia. Y por eso hay que aceptar ser pecadores, porque Jesús dijo, yo no vine por los justos, sino por los pecadores. Vengo por los que aceptan que su pecado los está llevando, arrastrándose hacia la muerte y hacia la perdición. Es aquel que reconoce que no por sí mismo no va a poder llegar al cielo, el que se sabe destituido de la gloria de Dios, heredero del infierno, el que sabe y reconoce que él no tiene oportunidad de salvación. Tercero, la salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿Por medio de qué? De la fe. La salvación tiene que ser agarrada con la mano de la fe. Para que opere la fe, es el Espíritu Santo soplando en la vida de la persona, que le da la oportunidad de estar en arrepentimiento y a la vez esperanza del cambio. Es la fe de esa persona en un Jesús vivo, que no quedó en un madero crucificado, sino en Jesús que resucitó y que actualmente se pasea en medio de nosotros, que nos llama, que está tocando a la puerta y que está hablando a nuestras vidas para que le dejemos entrar. Debe ser por gracia y por medio de la fe, no por medio de los sentimientos. Primer aspecto de certificado de validación de salvación es que es por la fe, no por los sentimientos. Dios me salvó porque lloré en un culto. O yo soy salvo porque fui a una iglesia y el pastor me impuso la mano y yo me caí y sentí muy bonito. Eso se llama emocionalismo. Los sentimientos podrá ser un medio que Dios utilice, pero no es la salvación. La gracia es por la fe. Por otro lado, no es por el conocimiento. Hay personas que han leído la Biblia, han escuchado a Jesús toda su vida, pero no por eso son salvos. Ellos creen intelectualmente, han aceptado que Jesús existe, sin embargo no lo han recibido. Es como poner enfrente a una persona un bistec de carne jugosa y le preguntas a esa persona, oiga, ¿usted cree que el bistec existe? Pues claro, lo tengo ahí enfrente. ¿Usted cree que el bistec es sabroso? Claro, pues ya me han dicho que está muy sabroso. Conoce del bistec de carne ahí, pero no lo ha probado. Conoce, pero necesita probarlo. No se puede alcanzar la salvación por conocer nada más, sino por probar la realidad de Cristo en mi vida. La realidad del nacimiento que dice Jesús, es necesario nacer al Espíritu. La validación de salvación es que es por fe, no por herencia o identidad religiosa. Asumir que uno es salvo porque pertenezco a una familia cristiana, yo nací en cuna cristiana, eso no salva. La salvación es por fe, no es a través de líderes o intermediarios humanos, no es porque el pastor ungido, él es el que me lleva a la salvación y cada que me toca yo siento bonito. No son los líderes. Poner fe en los pastores, santos, vírgenes, basílicas, figuras religiosas en lugar de Cristo no da la salvación. La salvación la da Jesucristo, una persona viva, que está presente. Él está aquí en medio de nosotros, está aquí Jesús. Él está aquí en medio de nosotros, nos está hablando, nos está viendo. Él ha seguido tu vida, Él ha seguido tu caminar, Él sabe cómo estás. Y por eso dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, no de vosotros. La salvación es por medio de la fe, y esto no de nosotros.
No somos nosotros los que conseguimos la salvación. Es que yo acepté a Cristo y sí, yo voy. Sí, pero quien fue el llamamiento partió de Cristo. Esto no es de vosotros, entiéndelo, y así debes de tener claro. Es que no es mí, que viene de mi convicción, no es tu convicción, es Jesucristo quien estuvo hablando y tocando a la piedra de tu corazón hasta que derribó esos muros de piedra para llegar al quebranto que dio lugar al nuevo nacimiento. No es de nosotros, no es de nosotros hoy y posteriormente, no va a ser de nosotros, no va a ser tuyo. Y yo continuamente le digo, Señor, a ver, me estás mandando a hacer esto yo no lo puedo hacer, no lo voy a hacer. Ajá, exacto, tú no lo puedes hacer, pero yo en ti sí lo voy a poder hacer. Y ese es el caminar de un cristiano, nunca es de nosotros. Y esto no de nosotros, pues es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. Y mira, ten claro, esto no es para todos, es que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Juan 1:9 nos dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Juan 6:44, búsquelo. Por favor, busque Juan 6:44. No es el regalo para todos, universalmente. No, si Dios ama a todos y todos son salvados. No. Él escoge a algunos que irremediablemente han de ser salvos. Dice Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué dice aquí Jesús? Hay que ir a Él porque el Padre nos envía a Él. Él es el que puso, Él es el que dio cada instante, cada momento, cada situación que ha puesto, ha sido para traernos a Él. Yo recuerdo cuando empecé a creer en Jesucristo, que todavía no creía, pero sí creía, pero no creía, pero sí creía. Andaba que entre sí y que no, sí creía, pero no creía. Creía que había sido histórico, pero no creía que Él pudiera estar presente en mi vida. Me acuerdo que en esas épocas me vino a visitar un vecino que arreglaba computadoras y le dije, ven, pasa a mi escritorio y mira, no funciona. Y en eso, a pesar de que yo había ocultado la Biblia, lo más, dentro de varios libros, la más retirada había sido la Biblia. Y entonces me dice, Toño, ahí veo tú una Biblia, y que la saca el entrometido vecino y me la pone enfrente. Oye, ¿tú eres cristiano? Ay, ¿para qué preguntas? Pues a lo mejor, qué bueno que lees la Biblia. Yo ni la leía, pero nada más para no quedar como inculto. Sí, ¿verdad? Sí. A ver, ¿cuándo leemos la Biblia juntos? Uy. Y así Dios hablándome, Dios buscándome, y lo hizo en varias ocasiones que dije, bueno, ¿y por qué sacas ese tema? Porque Dios me estaba buscando. Efesios 1:4 dice que Él nos escogió. Efesios 1:4 es hermoso también, ahí subráyalo, igual 6:44, para que aprecies el inestimable amor del regalo de la salvación. Si Dios te está buscando es porque Dios te escogió para que no vivas en la perdición. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Quién nos escogió? Nos escogió en Él, nos llamó en Él. Y cada detalle que ha pasado en tu vida tiene que ver con ese ser escogido para que tú llegues al conocimiento de tu pecado, al reconocimiento de tu condición pecadora y al reconocimiento de que la única salvación que puedes tener
es la que viene de Dios, porque tú necesitas el perdón y necesitas la fuerza del Espíritu para vivir en santidad. Y fíjate, Romanos 8:28, que yo creo que algunos de ustedes ya se memorizaron, porque yo siempre lo estoy recomendando. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. ¿A quienes les ayudan a bien? Todas las cosas, aún las más malas cosas, ¿a quienes les ayudan a bien? A los que aman a Dios conforme al propósito en el cual Él nos llama. A su propósito son llamados. A los que son llamados. Y dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, es decir, él de una forma u otra, desde antes nos conoce, desde antes de la fundación del mundo nos conoce, no sé cómo sea eso, pero resulta que este Toño así tan chaparro y tan feo, a mí me conoce desde antes de la fundación del mundo. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si tú estás oyendo esto, es porque el Señor te está llamando. Y esta oportunidad no será para muchos, habrá muchos que no escucharán ese llamado. Y lamentablemente seguirán en su vida destructiva. Pero habrá otros, y eres tú el que ahora se te está llamando, para que en arrepentimiento le digas al Señor, Señor, cierto, te necesito, no tengo otra opción más que entregarme totalmente a ti. Quiero hacerlo, ayúdame a hacerlo, manifiéstate y dame a conocer que yo soy de esos que tú has conocido desde antes de la fundación del mundo. Entra a mi vida, actúa dentro de mí. Déjame leer tu palabra, quiero especializarme en ti, que no haya otro interés más grande que conocerte, que saber de tu amor, porque sé que allí está mi salvación. Allí está tu salvación. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un regalo, regalo de Dios. ¿Qué vas a hacer con un regalo? Te lo dan empaquetado. ¿Qué haces? ¿Lo dejas ahí y ya te vas? ¿Qué haces? Lo abres, lo usas, te lo pones, lo adquieres, lo aprecias y lo vives y agradeces por ese gran regalo. ¿Cuánto costó este regalo? La vida de Jesús. Ha estado atento a nosotros y nos ama con amor eterno, y se duele con nuestro pecado y con nuestra enfermedad de pecado, de mancha. ¿Qué quiere el Señor? Limpiarte, perdonarte, pero necesitas tú venir a Él, necesitas tú venir a Él con fe, la fe en Dios. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias porque a través de tu Hijo Jesucristo nos muestras un gran amor, de tal forma que diste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que tiene fe en tu Hijo tiene la oportunidad de tener vida eterna. Señor, tú estás pasando por este lugar en este tiempo. Has estado llamando y ahora lo sigues haciendo. Y aquí hay personas que se saben manchadas por dentro, con dolor en su corazón por las situaciones que ha llevado a su vida en este mundo de pecado. Señor, escúchales. Dales la oportunidad de confiar en ti. Y si tú sientes que hoy Dios te está llamando a la fe en Él, te invito a que pases, quiero orar por ti.
quiero orar contigo. Pásale si tú estás experimentando esa fe en la esperanza de que Dios te está hablando para limpiarte y salvarte. Quiero orar por ti. Gracias a Dios, gracias a Dios. Pase, hermano, pase, hermana, si usted siente que su pecado le está llevando una carga que ya no puede soportar, pase, por favor, pase, no deje pasar la oportunidad para pedirle perdón a Dios y aceptar en la fe que ahora Jesucristo está manifestando. Pasen, por favor, quiero orar por ustedes, no teman pasar. Padre Santo, Señor nuestro, pásenle más, por favor, pásale, Jesús, pásale. Amado Dios, Señor, gracias porque tú eres bueno y tú vienes a limpiar nuestras vidas, a sanarnos, a darnos el perdón que necesitamos. Pongo ante ti, Señor, a los que hoy están pasando en ese deseo, como la mujer de flujo de sangre que se sentía cargada por sus pecados, que por su enfermedad que le manchaba, Señor, y que representa muy bien lo que pasa con el pecado que nos mancha, y necesitamos sanidad, limpieza, Señor, y tú vienes a ofrecer ese perdón y esa limpieza que necesitamos. Sé tú, Señor, en estos momentos, tocando a las personas que hoy están llegando. En tu nombre, Señor, las bendigo y que encuentren en ti esa fe y esa realidad de tu presencia. Sé tú, Señor, obrando, limpiando, perdonando, sanando, Señor. Sana la vida de la persona que se siente cargada y cansada, con enfermedad y con necesidad de tu presencia, Señor. Sana tú, sana, Padre, sana al pecador que está reconociendo su pecado y está reconociendo que necesita, Señor, de tu perdón, y que tú le has dado la fe de que en ti hay perdón. Señor, sé tú con cada vida que hoy está escuchando esta propuesta de amor. Padre, te bendecimos y te agradecemos el que tú estás llamándonos y hablas a nuestras vidas. Gracias, Señor Jesucristo, porque sé que tú estás obrando y te vas a manifestar en perdón y en limpieza. Te bendecimos y te adoramos en Cristo Jesús. Amén.